Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda, en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos y hermanas, feliz domingo, día del Señor. Feliz domingo. Vamos hoy a celebrar este 26º domingo del tiempo ordinario, correspondiente al día 25 de septiembre del año 2022. Como cada domingo tenemos una frase, hoy vamos a reflexionar a través de este popular evangelio, de esta popular parábola, la de Lázaro y el rico Epulón. Y la frase de hoy es ricos y pobres. Esa es la frase de hoy: ricos y pobres. Hermanos y hermanas, vamos a comenzar esta reflexión. Y tenemos que decir, en este domingo el Señor nos vuelve a hablar ampliamente un poco más del tema del domingo anterior, de los bienes espirituales y de los bienes materiales, de lo celestial y de lo terreno, de lo temporal y de lo eterno. Ahí nos viene el Señor hablando desde la semana pasada. Contienen las lecturas de hoy una grave advertencia para los que vivimos apegados a los bienes materiales,
olvidándonos de compartirlos con los que carecen de esos bienes. Trae, por lo tanto, un llamado al ejercicio de la caridad en su aspecto de compartir con los demás. En el Evangelio de hoy nos trae la parábola narrada por el Señor de un hombre muy rico que vivía en medio de muchos lujos y bienes superfluos, y que no era capaz de ver la necesidad de un pobre que siempre estaba en la puerta de su casa llamado Lázaro. Ahí está el punto. Jesucristo no condena la riqueza en sí misma, para que tengamos esto claro, pero sí nos advierte a hacer esa obra de caridad. Nos advierte acerca de sus peligros cuando tenemos riquezas. Cuando el Señor narra en una de sus parábolas la condenación de un rico que vivía en medio de muchos lujos, no nos dice el Señor que el rico fue al infierno por ser rico. No, eso no nos dice el Señor en esta parábola que hemos leído. No fue al infierno por ser rico. El rico fue al infierno por ser egoísta, por no saber compartir sus bienes con los más necesitados, por no tener compasión de las necesidades de los necesitados de su entorno, por no usar bien su dinero, por usar su dinero solamente para sus lujos, para sus deseos, para su egocentrismo. Es decir, la riqueza en sí no es un pecado. Tengámoslo claro eso. El pecado consiste simplemente en no usar rectamente los bienes de Dios y esos bienes que Dios nos da y en no saber compartirlo con los demás necesitados. Debemos recordar que los bienes los bienes que tenemos realmente, debemos buscarlos. Son los bienes espirituales. Esos son los bienes que realmente debemos buscar. Son los bienes espirituales, porque estos son los que nos aseguran la conquista de la vida eterna. Estos bienes de aquí son transitorios, perecederos. No son eternos. ¿Y cuáles son esos bienes espirituales? Son todas aquellas cosas realmente relacionadas con la vida espiritual. Ahora bien, no basta solamente evitar el pecado, lo cual es ya una buena señal, es un buen comienzo para ir buscando esa vida eterna. Tampoco basta con ir a misa los domingos, que es un precepto indispensable de cumplir. Hay mucha gente que van a la iglesia y no salen de la iglesia, pero no hacen la voluntad de Dios. Están muy lejos de la voluntad de Dios. Se hacen ajenos al dolor y al sufrimiento y a las necesidades imperantes de los necesitados de su entorno. Más importante aún, aparte de que vamos a misa y nos nutrimos de la palabra de Dios, pero más importante aún, nos nutrimos de Dios, de ese Dios vivo, de ese Dios mismo, al recibirlo en la comunión, en la Sagrada Eucaristía, cada vez que vamos a misa dignamente. Pero esto no es suficiente, hermanos y hermanas. Es necesario ir creciendo en las virtudes. Significa tratar de ser cada vez mejor, cada vez más entregados a la voluntad de Dios. ¿Cómo se da esa entrega a la voluntad de Dios? Medio indispensable para esto es la oración. Esa entrega a la voluntad de Dios
nos proporciona el Señor un medio indispensable, que es la oración. En la oración el Espíritu Santo nos va santificando. Nos va santificando, es decir, nos va haciendo poco a poco más semejantes a Jesucristo. Y la oración nos ayuda a crecer en virtudes, entre estas, la caridad, el amor a Dios y amor al prójimo. Uno de los aspectos de la caridad es la compasión, el compartir. Compartir lo mucho o lo poco que se tenga. Siempre le digo, nadie es tan rico que no necesite, ni tan pobre que no pueda dar. Para esto hay que estar atentos a las necesidades de los demás, ayudando a quienes necesitan ser ayudados. No dándole al que tiene más de lo que tiene. Al final de esta parábola de Jesús sobre el rico condenado y el pobre salvado, el Señor reprocha a los que no hacen caso a sus enseñanzas y hace una referencia curiosa a Él mismo. Ni aunque un muerto resucite harán caso. Él murió y resucitó. Y todavía hay gente, oigan bien lo que le voy a decir. Jesucristo murió y resucitó. Por eso le quiso decir al rico Epulón, ni aunque un muerto resucite, harán caso. Porque se puso él mismo de ejemplo. Él murió y resucitó. Y todavía hay gente que no cree en ese muerto resucitado, que es nada menos que Dios hecho hombre, que es Jesucristo resucitado. Otros dicen que creen en Él, pero se dan el lujo de negar algunas verdades de fe, como por ejemplo la realidad del cielo y del infierno, bien explicadas en esta parábola que acabamos de escuchar y proclamar en este domingo 26 del tiempo ordinario, en la que Jesús nos enseña claramente que después de la muerte hay para nosotros o la salvación eterna o la condenación eterna. Tú decides, hermanos y hermanas que me escuchan, dónde decidirás tu destino final. ¿Decidirás salvarte para vivir eternamente en la casa del Señor? ¿O va a decidir la condenación eterna por no hacer la voluntad de Dios, por no hacer obras de caridad, por apegarte a tanto al dinero y a las cosas materiales de este mundo, que no son malas si le damos el buen uso? Personas que si no hay dinero, que si no es el dinero, que si no es el dinero, que si no es esa avaricia, no pueden vivir. Tengo amistades que dicen, yo soy feliz cuando tengo dinero. Pero vive una vida infeliz. Porque donde vives no hay paz, no hay amor, no hay comprensión. El dinero es el Dios. Busquemos las cosas de arriba que son eternas a través de las obras de caridad, de la oración, de la participación activa de la Santa Eucaristía, de la visita a Jesús sacramentado y sobre todo de compartir lo poco o mucho que tengamos con ese hermano que está a tu lado, con ese necesitado que tú no conoces en las calles de tu pueblo, en tu entorno donde vives. Ahí está Dios, esperando una mano amiga de caridad. Tú decides salvación eterna o condenación eterna. Un abrazo y un beso, que Dios les bendiga. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, su diácono Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de este medio de comunicación. Y a través de esta meditación llegamos a todos ustedes con alegría, con gozo y con mucha bendición de parte de Dios. Recuerda que si te gustó esta meditación, dale like, suscríbete y dale a me gusta.
Y si comparte este evangelio, este mensaje de salvación con tus contactos, te estarás convirtiendo en un ángel de evangelización y ayudará a la conversión de un alma, de un ser humano, de un amigo, de un desconocido, o a la salvación de ese que necesita salvarse. Preparémonos para la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañen siempre, siempre, siempre. Un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado y hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes lo permiten. Que así sea.